Ya ve mi pantalla completa. Sí. Contesten. Bueno, entonces vamos al capítulo 2. Leyeron el capítulo 1, ¿verdad? Esa ecuación que estoy mostrando ahora del capítulo 1 y que debieron haber leído es fundamental. El principal criterio de diseño de los reglamentos actuales es el indicado en esta desigualdad. ¿Qué significa cada uno? FC es factor de carga. Es un número por el que hay que multiplicar lo que se llaman acciones internas, la S, por solicitaciones, también se les llama, por eso es la letra S. ¿Qué son las solicitaciones? Son la carga axial, el momento friccionante, la fuerza cortante que tiene que resistir la sección. Entonces, esa fuerza, esa solicitación, esa se multiplica por un factor de carga, para un factor de seguridad. Bueno, esa parte que está actuando tiene que ser menor que la resistencia de diseño. Y la resistencia de diseño es un factor de reducción que se llama FR, factor de reducción, por L, que es una resistencia que se llama resistencia nominal. Es lo que resistiría un elemento estructural si lo probamos en el laboratorio. Eso se llama resistencia nominal. Por ejemplo, una viga de concreto con una carga en el centro del claro, la ensayamos en un laboratorio y vamos a decir que falla por flexión. Entonces, cuando falle por flexión, el momento que está resistiendo es esa R. Para fines de diseño, le aplicamos un factor de reducción. ¿Por qué? Porque la resistencia en una obra pues no es igual a la resistencia que obtenemos en un laboratorio. Hay problemas en el transporte, en el curado, en la colocación del concreto, que hace que lo que resiste la obra sea un poco menor que lo que resiste teóricamente en un laboratorio. Entonces, lo que hay que resistir, lo que está actuando, que es FC por S, tiene que ser menor que lo que va a resistir afectado de un factor de reducción. Esa es la clave de todo. Para fuerza cortante, para momento friccionante, para torsión, para todo, se tiene que cumplir esta desigualdad. Lo que está actuando, pues FC por S, tiene que ser menor que lo que se puede resistir y ha afectado de su factor de reducción. Entonces, esto que lo tengan muy presente es básico para todo el curso. Bueno, todo esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Rápidamente, digo, lo principal, porque ustedes lo vieron a leer. Entonces vamos a llegar al capítulo 2. Aquí al final vienen los factores de carga usados. Esos factores de carga cambian con el tiempo, se van modificando. Por ejemplo, aquí este que estoy mostrando, U sería la carga última, por eso es última, es la máxima. D es la carga muerta, de dead es muerto en inglés. Muchas de esas cosas que estamos viendo, la nomenclatura viene del inglés, ¿verdad? Entonces, D es carga muerta. L es carga viva, live. Y LR es carga en la azotea. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación? Que la carga muerta la vamos a multiplicar por un factor de carga de 1.2. La carga viva por un factor de carga de 1.6. Y la carga de la azotea, inclusive la podemos reducir por 0.5, porque casi nunca hay gente en la azotea, ¿verdad? Y así hay
factores de carga en los distintos reglamentos y los factores de carga cambian con el tiempo, pero su sentido es el mismo. Aumentar la carga que actúa normalmente por un factor de carga. Bueno, entonces ya llegamos al capítulo 2. El capítulo 2, como dice aquí, se llama características generales del concreto y del acero. Son las características de los materiales constitutivos, concreto y acero de refuerzo, como materiales, ¿verdad? Todavía no entramos a elementos estructurales, ahorita los vamos a ver como materiales. La primera característica que importa mucho en el concreto es su peso, porque es una medida de su calidad, de cierta manera. Entonces, aquí hay algo muy peculiar del reglamento de la Ciudad de México, del Distrito Federal en esa época, ¿verdad? Que clasifica los concretos en dos clases. El clase 1, que es el de mejor calidad, y entonces para este concreto el peso debe ser mayor o menos igual a 2.2 toneladas por metro cúbico. Y el clase 2, que es el de menor calidad, se especifica un peso entre 1.9 y 2.2 toneladas por metro cúbico. ¿Por qué les digo que es característico de la Ciudad de México? En la Ciudad de México no tenemos muy buenos materiales para fabricar el concreto. El agregado grueso no es de muy buena calidad. Entonces, nuestro concreto en la ciudad es un poco más ligero que el concreto en cualquier otra ciudad. En general, así en todo el mundo, el peso que se le asigna al concreto es 2.4 toneladas por metro cúbico. Pero aquí en la Ciudad de México es difícil alcanzar ese valor, por eso en el reglamento de nosotros se acepta hasta 2.2 toneladas por metro cúbico. Y el concreto clase 2, la idea es que vaya desapareciendo. Ahora solo se permite usarlo en viviendas de interés social o de edificios pequeños, bodegas, banquetas, cosas que no tengan que tener mucha resistencia. En general, la tendencia es a construir los elementos estructurales con concreto clase 1. Bueno, vamos a seguir. Una de las características quizá la más usada para estimar la calidad del concreto simple es su curva esfuerzo de formación unitaria. Esta curva se obtiene ensayando un cilindro como el que se muestra en esta figura, que también está estandarizado. Es un cilindro de 15 por 30, 15 de diámetro, 30 de altura. Se le aplica una compresión pura a través de, aquí se le pone un cabeceado de azufre normalmente, o de corcho. Ahora hay unos materiales especiales también para cabecear. Se prueba y se saca su curva esfuerzo de formación unitaria. Que la deformación unitaria es el acortamiento que tiene en cierta longitud. Por ejemplo, aquí en el cilindro, entre este punto superior y este punto inferior son como, vamos a decir, marcamos 20 centímetros y vemos cuánto se acorta al aplicarle la carga P. Esa magnitud que se acorta entre la longitud inicial de medición es lo que nos da la deformación unitaria, como se muestra aquí en esta figura. En las abscisas, la deformación unitaria es A, que es el acortamiento, entre L, que es esta longitud inicial de medición. Aquí había una L que se ha estado borrando con el paso del tiempo. Bueno, pero es la deformación unitaria. Conviene tener una idea de los valores que tiene esta deformación unitaria. Aquí los vemos: 0.02, 0.002, 0.003, 0.004. Alrededor de estos valores es lo que resiste el concreto. Cuando sobrepasa esos valores, falla. No son valores
atributos siempre los mismos. Vamos a ver que dependen de varias circunstancias, la edad en la que se hace la prueba, la velocidad con que se hace la prueba, hay varias circunstancias que modifican la forma de esta gráfica esfuerzo de formación. El esfuerzo que está en las ordenadas, pues es el valor de la carga aplicada entre el área que tiene la sección transversal de la deformación. La gráfica esfuerzo de formación es una gráfica esfuerzos en unidades de esfuerzo, por ejemplo, kilogramos por centímetro cuadrado, y deformación unitaria, que es una cantidad adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque es una longitud A entre otra longitud L. No tiene unidades como centímetro, o temperatura o fuerza, pero es adimensional. Bueno, entonces, dentro de todas esas características, aquí en el libro se presenta un resumen de las principales que afectan la forma de la gráfica de formación. Uno, por ejemplo, el efecto de la edad a ensayar. Si el concreto es joven, recién fabricado, es esta gráfica que dice 3 días, ¿verdad? Pues tiene menos resistencia que cuando ya el concreto tiene más edad, mayor resistencia. La edad estándar con la que se sacan las resistencias es de 28 días, pero no quiere decir que a los 28 días ya no va a aumentar ni 1 gramo por centímetro cuadrado más, no, sigue aumentando con el paso del tiempo, pero esa edad de 28 días es como un estándar para poder comparar entre sí, pero en realidad la resistencia sigue aumentando después de los 28 días, más lentamente, pero sigue aumentando. El tipo de cemento también influye, ahí se compara el cemento normal, los cementos estándar, con lo que se llama cemento de alta resistencia inicial o de resistencia rápida, también le llaman. Cuando quieren descimbrar pronto, pues usan concreto de resistencia rápida. Bueno, ¿qué más? Efecto de la resistencia, aquí en esta otra gráfica, el esfuerzo en las ordenadas y las deformaciones unitarias adimensionales en las abscisas. El esfuerzo puede ser kilogramos por centímetro cuadrado, o aquí, por ejemplo, es en megapascales, que es en rigor la unidad de medida que debemos usar ahora es la del sistema internacional, que para esfuerzo son pascales. Bueno, entonces también pueden ver que los concretos de más resistencia pues tienen un valor más alto en el esfuerzo de falla, pero otra característica es que la rama inicial, la parte inicial, se aproxima más a la recta. La curva que vimos al principio, no se los dije, pero es importante, esta de aquí, observen, no es lineal. Ese es uno de los problemas que tenemos en concreto reforzado, que el comportamiento no es lineal. Desde el principio tiene cierta curvatura la gráfica de esfuerzo de formación y luego tiene una zona como plástica, ¿verdad? Entonces, recuerden de sus cursos de estructuras isostáticas, o si ya llevaron análisis, casi todos los métodos que se estudian, en isostáticas todos los que se estudian, son para materiales de comportamiento lineal, se llaman materiales lineales y elásticos. El concreto reforzado no es lineal y elástico, sino tiene esa característica de que es una curva, la gráfica de esfuerzo de formación. Esto obliga a hacer ciertos cambios, tanto para el análisis de las estructuras como para calcular las resistencias. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, siguiendo con las variables que afectan la curva, ya la habíamos visto, el efecto de resistencia, la velocidad con la que hacemos la prueba. La velocidad con la que hacemos la prueba también
también afecta. Por ejemplo, la curva esta que sí ven mi cursor, ¿verdad? Me habían dicho que sí lo veían. Esta es la de más abajo, dice 4.112 segundos. Es una prueba más o menos lenta. Tardó 4.000 segundos en hacerse. Son varios minutos. En cambio, conforme subimos, son pruebas cada vez más rápidas. Y es que estoy marcando en un segundo se hizo la prueba. Ya es una prueba rapidísima. Y esa todavía muchísimo más rápido, ¿no? Eso ya no se puede hacer con cualquier máquina. Son máquinas especiales que pueden aplicar la carga muy rápido. Entonces, mientras más rápido se aplica la carga, resiste más el concreto, resiste más y se aproxima más a un comportamiento lineal, un concreto que se prueba más lentamente. Esto también nos complica el análisis, el estudio del concreto reforzado, porque, por ejemplo, en zonas sísmicas como la nuestra, las cargas se aplican muy rápidamente. Entonces no sigue la gráfica de esfuerzo de formación, no es la que corresponde a una gráfica, a una prueba estándar, ¿verdad? Son cargas muy rápidas. El efecto de la velocidad de deformación, el anterior fue la rapidez con que se aplicaba la carga, que es la velocidad de deformación. Aquí es la misma cantidad de deformación unitaria, 0.001, pero en las gráficas de abajo es por minuto y las de arriba por 100 días. O sea, esta de arriba también es una prueba muy lenta, pero está medida en términos de deformación unitaria y no de esfuerzo como la otra. Pero es lo mismo. Si la carga se aplica lentamente, tiene menos resistencia final máxima, pero el concreto se deforma más y no decae tan rápidamente como en las otras pruebas. El tamaño del espécimen también, aquí pensando, son dos cosas. Primero, la relación de esbeltez. Les había yo dicho que en la prueba estándar el diámetro es de 15 centímetros y la altura de 30. Entonces la relación de L sobre D es 2, sería este punto que estoy marcando. La resistencia, entonces aquí en 2 es 100%. 100% es la base, no es que valga 100, es la base, 100%. Si hacemos los especímenes más esbeltos, o sea, aumenta L sobre D, son más altos, vamos a decir, nos vamos a la derecha, entonces la resistencia va disminuyendo. Llega a valer casi el 80% de la resistencia del cilindro estándar, por efecto de las ventas del espécimen. En cambio, si es un espécimen bajito, ¿verdad? Chaparrito, pues resiste mucho más. Casi llega a valer casi el doble, ¿no? La resistencia es muy, muy pequeña. Esto ahora nos trae un problema reciente, que es que en las fábricas, en las premezcladoras de concreto y en muchos laboratorios están tratando de dejar el cilindro estándar de 15 por 30 y volver a los cubos que se usaron en un principio. Alegan que el cilindro de 15 por 30 a veces las máquinas normales que tienen en los laboratorios no los logran romper porque cada vez se hacen concretos de mayor resistencia. Entonces, si el concreto aumenta su resistencia, la carga que hay que aplicarle para romperlo va siendo cada vez más alta. Y muchos laboratorios ya no pueden hacer las pruebas en concretos de muy alta resistencia, que les digo, cada vez se usan más. Entonces están tratando de dejar los cilindros de 15 por 30 y volver a los cubos o hacer cilindros más chicos de 10 por 20 para que las máquinas lo puedan romper. También comentan las gentes que están en las mezcladoras
que el cilindro de 15x30 es pesado y a los trabajadores les cuesta más trabajo manejar esos cilindros que cilindros más chiquitos o cubos que también son más pequeños. Ahora, bueno, no está bien, ¿verdad?, que haya más preocupación por la salud de los trabajadores, pues se ha visto que un cambio que sería favorable para lograr esta mejor salud en los trabajadores de la construcción es que los cilindros de ensayo sean más pequeños. Es un tema que está en boga. Yo participo en un comité que revisa las normas técnicas para diseño y construcción de estructuras de concreto. Es un comité del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Obras del gobierno de la Ciudad de México. Y hay gente en ese comité que trabaja en empresas premezcladoras de concreto y nos están diciendo esto y han planteado sobre la mesa la posibilidad de ir cambiando el cilindro de 15x30 por cilindros más pequeños o por cubos. Así que es un tema que está en estudio en este momento. Pero las pruebas que hemos visto son pruebas en que se aplica la carga nada más en un eje, en el sentido vertical. Hay pruebas. Bueno, aquí también, antes de la compresión directa, esta otra gráfica es la comparación en cilindros de la resistencia relativa. Igual, si el diámetro es casi igual que el anterior, ¿no? Si el diámetro es 15 centímetros, la resistencia es 100%. Si el diámetro va aumentando, la resistencia va disminuyendo. Si el diámetro se va haciendo más pequeño, la resistencia aumenta. En la gráfica anterior era la relación de esbeltez. Aquí es el tamaño del espécimen. O sea, sin cambiar la relación de esbeltez, manteniendo la relación de esbeltez igual a 2. Si hacemos un cilindro grandote, vamos a decir de 50 centímetros por 1 metro de altura, pues resiste menos que el cilindro estándar de 15x30. Entonces, esto también nos hace ver que la relación esta que la resistencia del concreto medida en cilindros estándar, pues no es exactamente la resistencia que tiene el concreto ya colocado en una estructura. Aquí sí está entonces la relación de compresión triaxial. Lo que se muestra aquí es una prueba en la que el cilindro se mete dentro de una cámara que está sellada y en la cual hay aceite a presión. Entonces no solo se aplica la carga axial, sino que hay un esfuerzo, una presión uniforme alrededor del cilindro, lo que se llama compresión triaxial. Ya no es en un solo eje, sino en todas las direcciones, en 3 direcciones. Hay un esfuerzo sobre el concreto. Ese esfuerzo uniforme alrededor del concreto aumenta la resistencia. O sea, aquí está el valor F2, es el esfuerzo que produce el aceite a presión. Entonces, mientras más grande es este valor de F2, es más fuerte la presión que está actuando alrededor del concreto. Y si es más fuerte esa presión, entonces la resistencia a lo largo del eje vertical, que es F1, va aumentando. O sea, un concreto que tiene un esfuerzo de confinamiento, se llama esfuerzo F2 pequeño, por ejemplo, el más pequeño aquí es 38, si ese 38 aumenta a 286, el esfuerzo en el eje vertical aumenta de 250 como a 750. Aumenta mucho más, o sea, resiste mucho más el concreto si está confinado. Esta característica, vamos a ver más adelante, es muy útil, se aprecia en columnas, por ejemplo, las columnas que llaman sunchadas,
que tienen una hélice alrededor de la columna, el concreto de esas columnas está confinado y la columna resiste más. En vigas también se puede confinar el concreto con estribos, poniendo estribos muy cerca uno de otro. Si se ponen más estribos o se ponen muy cerca uno de otro, el concreto está confinado y resiste más también, resiste, por ejemplo, más fuerza cortante que un concreto que no esté confinado. Entonces es otra propiedad importante. Aquí esta ecuación se usa mucho, dice el esfuerzo hacia F1 en dirección de la carga vertical es F', que es la resistencia si no hubiese confinamiento, más 4.1 por F2. O sea, este 4.1 F2 es lo que aumenta la resistencia del concreto por efecto del confinamiento, o sea, por efecto de en este caso, de la presión del aceite que rodea el cilindro. Bueno. También, bueno, hemos hablado de la resistencia a compresión, pero también hay otros valores, la resistencia a tensión, por ejemplo, y la resistencia a tensión, aquí está, se mide normalmente, hay dos maneras de medirla. Se coloca un cilindro acostado en la máquina universal y se le aplica una fuerza de compresión diagonal. Esa fuerza de compresión diagonal produce esfuerzos de tensión perpendiculares. ¿Por qué? Por el efecto de pasión. Si aplicamos esta fuerza a lo largo del diámetro del el cilindro tiende a expandirse y se producen esos esfuerzos de tensión FTB. Aquí se muestran cómo se distribuyen. Muy cerca de las cargas hay esfuerzos de compresión, porque es un efecto local de la carga aplicada, pero en casi todo el cilindro, en casi todo el diámetro, en casi toda la altura del diámetro, hay un esfuerzo de tensión. Ese esfuerzo de tensión depende de la magnitud de la carga de compresión y se ha encontrado esta expresión, que la resistencia, los esfuerzos de tensión se pueden calcular como aproximadamente como 1.5 raíz de F', donde F' es la resistencia a compresión. Y aquí está también, no es un valor absoluto, ¿verdad? Para concreto clase 1 en vez de 1.5 y 1.2, ¿verdad? Depende del concreto. Esos valores no son así tan precisos, tan exactos, son valores aproximados. Ya que estamos aquí, hay un detalle que es importante y que hay que considerar en todo el curso. Muchas de las expresiones que vamos a ir viendo están en función de ese término raíz de F'C. Esto de raíz de F'C lo que pasa es que ya no es una ecuación, ya no es un término que tenga unidades iguales a las del otro miembro de la ecuación, porque está como elevado a un medio, no es equivalente a que esté elevado a un medio. Entonces, ese término de 1.5 no es adimensional, o sea, tiene unidades. Porque acuérdense, en lo que se llama análisis dimensional, que las unidades del miembro de la izquierda tienen que ser iguales a las unidades del miembro de la derecha. Si F está en kilogramos, FTP está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y raíz de F'C está en unidades de kilogramos a un metro sobre centímetros, entonces no tienen las mismas unidades. Entonces, para que eso sea, para que se puedan igualar los dos miembros, este 1.5 también tiene unidades. ¿Qué significa eso? Que según el sistema de unidades que estemos usando, este término puede cambiar. Por ejemplo, aquí, esta ecuación 2,3 es cuando se usan kilogramos por centímetro cuadrado. Pero si usamos el sistema SI,
o sea, los esfuerzos en megapascales. Entonces, en vez de 1.5 es 0.5 para concreto clase 1 y para concreto clase 2 en vez de 1.2 es 0.4. Esto hay que tenerlo muy presente porque en muchas ecuaciones que vamos a ver a lo largo del curso aparecen valores que están en función de esta raíz de f', de ese término. Entonces los coeficientes no son adimensionales, los tenemos que cambiar según el sistema de unidades que se use. Y si usamos unidades inglesas, por ejemplo, si usamos los esfuerzos en libras sobre pulgada cuadrada, es otro valor, esto ya tiene otro valor. Entonces hay que estar muy, muy pendientes de qué unidades estamos usando. Aquí en México, las autoridades han dicho que el sistema oficial es el sistema SI. Entonces, en nuestras normas técnicas, por ejemplo, hay que poner primero la ecuación en el sistema SI. Y si queremos, que siempre hemos querido, la equivalencia en unidades del sistema gravitacional normal, que se llama MKS. Y los coeficientes varían, como vamos a ir viendo. Bueno, entonces decíamos que en tensión se pueden sacar los esfuerzos a tensión con estas ecuaciones, ¿verdad? Que se deriva de ensayos que se han hecho con esta prueba que se llama prueba brasileña, porque la desarrolló un investigador brasileño que se llama Lobo Carneiro. Bueno, el siguiente tema es la resistencia a flexión. ¿Cómo se saca la resistencia a flexión? Se prueban unas viguitas de concreto simple, sin refuerzo, también de dimensiones estándar, con cargas en los tercios del claro normalmente, para que en la parte central solo haya esfuerzos de flexión o tensión y compresión, que no haya esfuerzos cortantes. Entonces de ahí se saca también la resistencia con lo que se llama el módulo de rotura. O sea, el módulo de rotura es se calcula con la fórmula de la escuadría. La ¿se acuerdan de la fórmula de esta? Aquí está. F es igual a M entre I por C. F es el esfuerzo a tensión, pues el esfuerzo que tiene nuestra viguita de concreto simple a tensión cuando se rompe. Eso se llama módulo de rotura. Y es el momento flexionante de esa parte central de la viga sobre I, que es el momento de inercia de la sección de concreto simple, y C es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada en tensión, que es en el caso de nuestra prueba con una viguita de concreto simple, es la mitad de la altura, porque el eje neutro está al centro, es como si fuese una viguita de material elástico, lineal y elástico. Bueno, entonces también se han sacado valores de FR en función de F'C. Aquí, por ejemplo, hay una que recomiendan en el ACI, que está un factor variable, dice que varía de 0.04 a 0.07. Bueno, el ACI es el American Concrete Institute, que es una sociedad profesional, pues la más prestigiada en el mundo en el tema del concreto reforzado, de estructuras de concreto, no solo reforzado, también preforzado, también concreto simple. Es muy conocida, uno se puede hacer miembro del American Concrete Institute. Yo tengo un diploma que me dieron cuando cumplí 50 años de ser miembro y ahora ya me cobran la cuota porque ya estoy con mucha antigüedad, ya tenemos derecho de seguir siendo socios sin pagar la cuota, pero ustedes cuando se quieran hacer miembros, mientras sean estudiantes, es gratuito, pero si se dedican a esto, pues es recomendable hacerse miembros y ya que sean profesionales con
una carrera consolidada, pues van a tener que pagar su cuota para ser miembros. Volviendo al módulo de rotura, un valor usual aproximado es 2 raíz de prima C. Dice, tanto las pruebas de fricción como las pruebas brasileñas miden resistencia a tensión del concreto, pero dan valores diferentes. Aquí con la viguita es 2 raíz de F', y en la prueba brasileña era 1,5. Aquí es 1,5, la ecuación 2,3. Con la prueba brasileña da 1,5 y con la prueba de la viguita a flexión da 2. Bueno, luego vienen aquí otras condiciones de esfuerzo, también que eso ya que lo lean, verá que hay esfuerzos en dos direcciones. Criterios de falla, también esto ya lo van viendo, y efectos del tiempo en el concreto endurecido. Eso sí es muy importante. Aquí en esta gráfica lo que estamos representando, observen, el eje de las ordenadas, la deformación, pues es como un cilindro, como el cilindro que vimos para la prueba de resistencia, pero aquí le aplicamos una carga de compresión y la dejamos durante un tiempo largo. En el eje de las aristas está el tiempo. O sea, aquí, cuando el tiempo es cero, aplicamos la carga y existe y se desarrolla esta deformación que llamamos deformación instantánea. Es este valor del punto que estoy señalando. Es la ordenada es una deformación instantánea. Nosotros dejamos nuestra carga aplicada y el tiempo empieza a transcurrir. ¿Qué sucede? La deformación va aumentando. O sea, como va creciendo en el eje de las ordenadas, la deformación va aumentando. O sea, la deformación instantánea es este valor que estoy marcando. Y al cabo de cierto tiempo, esa deformación ha aumentado mucho. Vamos a decir que sostuvimos la carga todo este tiempo hasta el punto que estoy cargando. Carga sostenida hasta aquí. Quitamos la carga, descargamos, se recupera el cilindro, pero no se recupera hasta donde estaba. Se recupera un poquito, y todavía queda una deformación mucho mayor que la deformación inicial. Todavía lentamente se recupera otro poco, que es esta parte curva que estoy mostrando. Es una recuperación instantánea y una recuperación lenta que también se prolonga durante mucho tiempo. O sea, si ya no lo volvemos a cargar, esta parte horizontal que estoy marcando de la curva, pues continuaría. Es lo que se llama una deformación permanente. O sea, ya sin carga, el cilindro sin carga, tendría esta deformación permanente, aunque no tenga carga. Este fenómeno se debe a dos características del concreto. Una se llama la contracción del concreto y otra se llama la deformación por flujo plástico del concreto. Son distintas. La diferencia hay que tenerla muy presente. La contracción ocurre aunque no tenga carga el elemento. O sea, si nosotros fabricamos una barra de concreto simple y la dejamos libre de esfuerzo durante un tiempo, esa barra se va cortando por un fenómeno que se llama contracción del concreto, que en esencia consiste en la salida del agua que tiene el concreto en el interior. Se va cortando la barra. Y el flujo plástico, en cambio, se presenta solo cuando hay esfuerzos. Esa barra que les decía que la construimos y la dejamos a la intemperie sin ninguna carga, no tiene esfuerzos y se deforma por contracción. El cilindro del que estamos hablando en esta gráfica sí tiene esfuerzos, porque aquí en el tiempo cero le aplicamos una carga y una deformación instantánea. Entonces,
estas deformaciones que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo, las que estoy marcando, la curva gruesa de arriba, incluyen los dos tipos de deformación, la deformación por contracción y la deformación por flujo plástico. No las podemos medir por separado. Bueno, sí se puede medir, pero no en el mismo espécimen. Tendríamos que medir primero cuánto vale la contracción. O sea, hacemos nuestra y la dejamos libre de esfuerzos y entonces sería esta línea punteada que estoy marcando. Esa sería la deformación por contracción. No tiene esfuerzos, no hay deformación instantánea. Es cero y por efecto, para transcurrir el tiempo, por efecto de la contracción, van aumentando las deformaciones. Entonces, por diferencia, sí podemos sacar la deformación en un momento dado, en un instante dado. Les decía yo, es la suma de las dos, pero si ya sacamos por separado la deformación por contracción, por diferencias podemos sacar la deformación por flujo plástico, que es de este punto que estoy marcando al punto de arriba. Estos fenómenos son importantísimos porque lo que sucede en la práctica es que aumenta la deformación con el paso del tiempo. Eso se nota mucho en las cosas y más aún en los voladizos. Piensen en los pasillos de la unidad, de la unidad Capuzano. Esos pasillos, si se fijan, están inclinados. Se echan una cubeta de agua, se va rápidamente hacia la parte exterior del pasillo, alejándose de los salones. Porque con el paso del tiempo se han presentado estos fenómenos de construcción de flujo plástico y los pasillos se han inclinado más. Entonces es un fenómeno que tiene repercusiones importantes en el concreto reforzado. Entonces aquí se describe esto de la contracción, se llaman coeficientes por contracción, aquí están los valores de 0.002 a 0.001, y también hay otro que se llama el coeficiente de flujo plástico, aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde están los valores de flujo plástico? Aquí está, C, coeficiente de flujo plástico, entre 2 y 4. O sea, la deformación inicial aumenta entre 2 y 4 veces. Es una cantidad muy grande, ¿no? Aumenta entre 2 y 4 veces, nada más por efecto del flujo plástico. Bueno, aquí ya efecto de la permanencia de la carga, es otro fenómeno. Fatiga, ¿qué es fatiga? Cargas repetidas. También por efecto de las cargas repetidas, la resistencia va disminuyendo, no resiste más una viga si solo le aplicamos una vez una carga estática, si le aplicamos una carga que se aplica y se descarga y se carga y se descarga, se reduce mucho, del 35 al 50% de la resistencia estática. Esto es importante, por ejemplo, en puentes, ¿verdad? El concreto va a resistir menos. Bueno, y otras propiedades, el módulo de elasticidad. Aquí hay una fórmula general del reglamento de la CEI que depende del peso volumétrico del concreto. Para los pesos volumétricos que tenemos en México, esta W vale 14,000 aproximadamente para concreto clase 1. Y bueno, aquí en México hay dos clases de agregados, los calizos y los basálticos. Para los calizos vale 14,000 raíz de F', para los basálticos 3,500 raíz de F', 11,000 en nuestro sistema usual de kilogramos y centímetros cuadrados. Y aquí están las fórmulas del sistema SI. Para concreto clase 2 vale mucho menos, ¿sí? De 8,000, casi la mitad. Por eso los concretos clase 2 pues tienden a desaparecer porque las estructuras, si se construyen con concreto clase 2, tienen un módulo de elasticidad muy bajo y se deforman mucho. Bueno, y luego la segunda parte es las características del acero de refuerzo. Aquí están las
pues, esfuerzos de formación, el acero es un material mucho más dúctil, o sea, se puede deformar mucho más el concreto. Vean el orden de las deformaciones unitarias, como 100 veces la deformación unitaria del concreto. Por eso se dice un material más dúctil. Bueno, y aquí están para otro tipo de barras. Estas barras torcidas en frío ya no se fabrican en México. Esta tabla les va a servir mucho en todo el curso porque tiene cuál es el diámetro, el área que tienen las barras de distinto tamaño. Las barras se designan generalmente por un número que es el número de octavos que tiene la barra, octavos de pulgada. Por ejemplo, la barra número 3, que estoy marcando, quiere decir el 3 que el diámetro son 3 octavos de pulgada. La barra número 8, 8 octavos es una pulgada de diámetro. Y así para todos. Entonces tiene el área que la vamos a usar mucho y el perímetro también. Entonces esta tabla es bueno que si pueden subir a su teléfono, por ejemplo, para que la puedan consultar rápidamente. Bueno, aquí están los distintos aceros y las referencias. Hacemos una pausa para preguntas. ¿Algún comentario de ustedes? Profesor, yo tengo una duda. Diga su nombre cuando hablen, que digan su nombre. Luis Ángel Ventura. A ver, Luis Ángel, dígame. Nada más quería ver si nos podrían apoyar con el número de la compañera Samara para cualquier duda con ella. A ver, posteriormente. Samara. Claro, Samara les da su teléfono, por favor. Hola, doctor. Sí, les voy a poner un anuncio ahí en el tablón con el número de WhatsApp. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, tomo yo un vasito de agua porque ya hablé mucho. Bueno, nadie tuvo preguntas, a nadie se le ocurrió nada mientras me tomé mi vaso de agua. Bueno, el capítulo 3 en realidad no tiene mucho que explicar, ¿verdad? Es nada más, pues ya se dijo que el índice de resistencia más usado es la resistencia en el cilindro. Y aquí lo que tiene este capítulo está lo que les decía yo, que les estoy comentando, ¿verdad? Si el cilindro no es de 15 por 30, sino es de otro tamaño, pues no resiste lo mismo que el de 15 por 30. Entonces están aquí los valores, la diferencia que muchas veces sucede entre la resistencia de un cilindro estándar, aquí a la columna de la derecha está. Si el cilindro estándar resiste 1, el de 10 por 20.97, el de 25 por 50, 1.05. Tampoco son diferencias enormes, no es lo mismo. Está el cubo. El cubo, estos compañeros de las remezcladoras dicen que tiene la ventaja de que no hay que cabecearlo, porque como la cimbra es una placa de acero totalmente lisa. Entonces ya cuando se retira el molde, se prueba, se aplica la carga en las caras laterales a la hora de colar, que son las que quedan perfectamente lisas porque la cimbra es una placa de acero. Entonces aquí están las relaciones. Por ejemplo, los cubos son del orden de 0.80 de lo que resiste
cilindros estándar. Se resiste menos el cubo, el mismo concreto, ¿no? Pero la resistencia es menor en el cubo que en el cilindro. Y así es lo que se está diciendo. Aquí lo importante es cómo evaluamos los datos que obtenemos de las pruebas. Y aquí puedes aplicar los conocimientos que ustedes ya tienen de cursos de probabilidad y estadística. ¿Cómo se evalúan los datos? Pues están los índices que se ven en la parte de estadística descriptiva, ¿se acuerdan? El promedio. ¿Qué es el promedio? La suma de todos los valores entre el número de datos, ¿verdad? Ese es el promedio. Pero no es el único índice estadístico. Porque interesa, bueno, qué tanto varían esos valores. Entonces, cómo se mide la dispersión o las variaciones en los resultados con la desviación estándar y con el coeficiente de variación, que son esos datos, estos índices estadísticos que ustedes han visto en los cursos. Aquí está. Aquí hay un ejemplo de cuántos cilindros se vieron aquí. 100 resultados de cilindros. Y aquí están los valores de la resistencia que se obtuvieron en cada uno. ¿Qué sacamos como índices estadísticos? El promedio. ¿Cómo se saca? Se suman todos los valores y se divide entre el número de casos. En este ejemplo, pues son 100 valores, ¿no? La suma entre 100 a 247. La desviación estándar, pues, ese sigma, aquí no se ve muy claro el sigma, pero es una O, pero es una desviación estándar. ¿Se acuerdan cómo se calcula la desviación estándar? Es aquí está la ecuación. La raíz cuadrada de la diferencia entre cada valor, X, X estada es el promedio entre el número de datos. Se hace la suma. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Para que todos sean positivos, ¿no? Pues, si no, pues se desvían de un lado y se desvían del otro lado. Entonces, con eso sacamos la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, pues es la desviación estándar entre el promedio. ¿Verdad? Ese es el otro término aquí está. El coeficiente de variación, la ecuación 3.2, es la desviación estándar entre el promedio. Aquí se ilustran lo que significan estos. Una desviación estándar pequeña, quiere decir que y coeficiente de variación, por lo tanto, también pequeño, quiere decir que hay un buen control de calidad, o sea, no varían mucho los valores del concreto que estamos fabricando. Una desviación estándar grande o un coeficiente de variación grande quiere decir que no hay un buen control de calidad. Y aquí en el libro se presenta una tabla en donde viene para juzgar si el control de calidad es bueno o no. Si tenemos control de calidad entre 5 y 6, pues eso realmente es muy, muy bueno, solo en un laboratorio con temperatura controlada y que se mida la humedad y gente experimentada que esté haciendo el concreto, solo así se logran esos coeficientes de variación. Ya en una planta de premezclado, 7 a 9 hay muy bueno, un excelente control de calidad. Todavía de 10 es un buen control de calidad. Cuando se usa ya regular un coeficiente en la obra, ¿no? En la obra ya que no hay, pues no hay condiciones de control de temperatura y de humedad como en un laboratorio, pues ya salen coeficientes de variación de 20 o hasta 25, que esto ya no es un buen control de calidad. Por aquí también esta ecuación es importante. ¿Qué nos dice? Bueno, les decía yo que para fines de diseño estructural, el valor de F'C es el valor más importante, que es la resistencia de los cilindros de control, el promedio de la resistencia de los cilindros de control. Cuando se hace el diseño estructural, eso lo vamos a ver
yo voy a calcular la resistencia de mi columna para un concreto de prima C de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, por decir algo. Bueno, pero si yo quiero que mi concreto que usé en mis diseños, en mis cálculos, sea de 300, yo tengo que diseñar mi mezcla para un valor FP, que va a ser realmente el promedio que voy a tener en mis cilindros. Y ese valor FP es mayor que estoy usando para mis resistencias de diseño, porque ese denominador es menor que 1. FP es mayor que F'C. Entonces, si yo mis diseños los hago con 300, en este ejemplo que estoy poniendo, yo tengo que diseñar mi mezcla para una resistencia mayor. ¿Qué tan mayor? Depende de este parámetro T, que ahorita vamos a ver qué es, y del coeficiente de variación V. ¿Por qué no puedo diseñar mi mezcla para el mismo valor de F'C? Porque cuando me surtan el concreto y yo empiece a sacar mis cilindros de control y los empiece a tronar para ver qué resistencia tiene, pues la mitad me va a dar menor que F'C y la mitad mayor que F'C porque tienen una distribución normal. Y mis reglas para aceptar el concreto son, aquí vienen, ¿verdad? Dice, aquí está. Dice, la regla dice, no más de un cilindro en 10, o según el concreto, o un cilindro en 20, deben tener una resistencia menor que la resistencia nominal preestablecida. Yo pido a una premezcladora que me traiga un concreto de 300, para seguir con el ejemplo. Empiezan a llegar mis bachas de concreto, empiezo a probar mis cilindros, y si más de 1 en 10 tiene una resistencia menor, le digo al premezclador, oye, no te acepto este concreto porque no tiene la resistencia que te pedí. Este es un concepto muy importante. No sé si está suficientemente claro. Me gustaría, si alguien no lo captó bien, que me lo diga de una vez. A ver, un espacio para preguntas. Yo no entendí muy bien eso. Sí, si usted le dice a una planta, oye, tráeme un concreto de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, y se lo llevan a la obra. Entonces, cuando descargan el concreto, usted saca sus cilindros de control y los prueba. Y dice, yo pedí un concreto de 300. ¿Cómo voy a saber si este concreto que me trajeron es de 300? Bueno, no una cosa, la decisión más rigurosa, vamos a decir, con que un cilindro no tenga 300, puede decir rechazo este concreto. Eso es exagerado, ¿no? Más laxo, podría decir, si el promedio de los cilindros que yo tome es de 300, lo acepto. Pero eso es demasiado laxo, porque ¿qué va a pasar? La mitad del concreto va a tener menos del valor que usted usó en su diseño. Si es el promedio, ¿no? La mitad va a estar de un lado y la mitad va a estar del otro, en una distribución normal. Entonces hay reglas. La regla más usada, tienen tanto las normas de la Ciudad de México como las normas de la CI, dice, es lo que está aquí. No más de un cilindro entre 10. Usted llega a su olla y saca 10 cilindros. No puede aceptar, si 2 de ellos ya tienen menos de los 300, dice, no acepto esta olla. Solo puede aceptar uno.
entre 10. No más de 1 entre 10. O entre 20, según el tipo de concreto. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, ya quedó claro, gracias. Porque imagínense que la mitad tiene abajo de 300, falla una viga y le reclaman al proyectista, oye, falló la viga. No, pues que falló fue el concreto, les va a decir. Yo supuse que era de 300. ¿Mm? Bueno, y T es una constante que aquí dice cuánto vale, ¿no? Si es una distribución simétrica, dice, y para esas probabilidades de 1 en 10, T son 1,28. Para 1 en 20, T es 1,64. ¿Y de qué depende eso? Del coeficiente de variación. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Otra pausa? Bueno, entonces pasamos a la segunda parte del curso, de la clase de hoy, que es que me van a presentar sus problemas. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Qué pasó? A ver, Luis Ángel Ventura, preséntenos su problema 3.2. Bueno, ¿me oyen? Sí, profesor. Yo no supe mucho de esto porque la clase anterior no me pude conectar, entonces apenas hoy es mi primera clase. Entonces no sabía cómo se tenía que trabajar hasta apenas ahorita que estoy viendo todo. Bueno. A ver, Rodríguez García. Sí, aquí estoy, profesor. A ver, preséntenos su problema 3.2. Sí, si me da un minutito para Se subir lo doy. Se lo doy. Sí, bueno, permítame. Aquí Samara va a ir tomando nota y llevando un registro de los que no lo hicieron y de los que lo hicieron, Samara. Sí, doctor. Está bien. A ver, entonces, Osvaldo, aquí lo estamos esperando. Sí, sí, voy. Profe, ¿Sí? bueno, al segundo ejercicio yo la verdad casi no lo entendí. No, ahorita lo vemos. Vamos a ver primero. Sí, también solo hice el primero, pero el segundo la verdad casi no lo entendí. Ahorita lo vemos. Ok, gracias. A ver, ya lo tengo. Ajá, comparta su pantalla. Sí, voy a compartir pantalla. No me deja. Porque se va a la parte inferior derecha donde dice presentar ahora. Ajá. Pone toda la pantalla y le sale un cuadro arriba al centro. Le pica en ese cuadro y abajito, sí, ya. Sí, abajito del cuadro dice compartir. Esta. Ya no sé si ya están viendo mi pantalla. Ya la estamos viendo. Ya ¿Sí ven el problema allá, o no? allá donde está, sí lo vemos. Sí, ya se ve. Muy bien. Sí. Bueno, pues ahí bueno, este es mi problema y pues así lo hice. Bueno, yo primero pues dividí en intervalos las resistencias tomando como el dato menor y el dato mayor de referencias. Ajá. Bueno, yo lo dividí en 9 intervalos. Bueno, saqué la frecuencia de cuántas veces aparecía las resistencias en cada intervalo y lo multipliqué por el promedio
que lo saqué sumando este intervalo con sí, y A ver, y pues ya, no la entendí. bueno, es que no sé cómo dibujar o así para que Pero me entiendan mejor. ¿qué le pedía el problema? Bueno, pues el problema me pidió el promedio y el coeficiente de variación, y Ajá, pues el promedio lo saqué sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos, y ya aquí a ver, está el promedio, me dio permítame, 4.938. permítame un momento, si quieres, Samara, ¿me escuchas, Samara? Bueno, espérenme un momento porque me están tocando la puerta y estoy solo en mi casa. Sí, escucho, doctor. Pues siga explicándole cómo sacar el promedio. ¿Quién? ¿Quién está? ¿Yo o quién? Sí, tú sigue explicando todo lo que hiciste. Pues bueno, pues ya sumé todos los resultados y los dividí entre el número de frecuencia, y pues ya me salió el promedio. Y bueno, pues después, para sacar la desviación estándar, ocupé esta fórmula, que es mi sumatoria de los datos que están acá, no sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, pues entonces, la sumatoria de estos datos, pues nada más la puse aquí, y acá está la otra operación, que es esta. Igual la puse aquí, solo sustituí, y entonces ya me salió este resultado, y solo le saqué la raíz cuadrada, y pues esta es mi desviación estándar. Y pues ya para sacar el coeficiente de variación, pues nada más dividí la desviación estándar sobre el promedio y la multipliqué por 100 para que me saliera en porcentaje. Y pues ya eso es todo. No tengo problema porque, bueno, si quieres ahorrar tantos cálculos y hacerlo en una hoja de Excel, a mí está bien igual. Bueno, sí, igual la tengo en hoja de Excel. Bueno, es esta. Ujú. No, pues, Pues igual si quieres entregar así tus tareas, no tengo problema. bueno, sí, entonces. Abro la solución y te digo si sí están bien tus resultados, ¿sale? Ajá. Entonces sí podemos mandarlo en hojas de Excel. Sí, si quieren en MatCAD, en hojas de Excel o a lápiz, como sea, pero que se entienda, que esté en orden. Ujú. ¿Pero quieres el Excel o en PDF? Como sea, está bien. O también en PDF, sí, está bien. O ven que se puede subir ahí en la plataforma el Excel editable y así. Igual pueden hacerlo de esa manera. Oye, Samara, perdón, una pregunta. Entonces, por decir, tenemos que presentar la tarea una clase antes de que se suba. Bueno, en el programa está detallado qué días tienen que resolver los ejercicios y los tienen que presentar. El doctor les va a ir indicando eh, cuáles son sus errores y así para que al día siguiente de la clase, o no sé, a la siguiente clase más bien, ustedes suban sus tareas ya con las correcciones que les haya hecho el doctor. Ok, perfecto. Ujú. Gracias. Sí, no hay de qué.
A ver, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasó entonces con el promedio? ¿Ya lo sacaron? Ah, sí, bueno, vuelvo a explicar si quiere o... Sí, sí, a ver, ponga el problema otra vez. Bueno, no sé si ya ve mi pantalla. Sí, ya lo veo. Sí. Sí, no, usted me decía que sacó por intervalos. No tenía que hacerlo. Ah, no. Solo suma los valores y lo divide entre el número de valores, entre los 24 que tiene. Ajá. Bueno, pero para el coeficiente de variación sí se tiene que Bueno, hacer, o tampoco. no, tampoco. Vamos a ver aquí los promedios. A ver, suba un poco. Subo un poco. Allá, suma 4.520 más 4.900 más 4.420 más 4.570, etcétera, hasta el último, hasta el 5.220. Suma eso y lo divide entre los 24 casos. A mí me da otro promedio diferente, profe. Bueno, a mí me da otro promedio diferente al del compañero. Claro, ¿y cómo lo hizo usted? Yo lo hice así directamente, como está diciendo usted. Sumé todos los valores y lo dividí entre los 24 y me salió Eso era todo lo que había que hacer, ¿sí? ¿Y cuánto le dio? a mí 4.956.667. No tiene que sacar las cifras, con que nos diga los enteros, con eso es suficiente. Sí, eso da, doctor. Eso da. Ajá. Correcto. Pues entonces, si quiere mejor que el compañero proyecte su pantalla, ¿no? Para que pues nos explique, porque pues sí, entonces no lo tengo bien. No lo tiene bien. Bueno, Ajá. a ver, ¿quién fue el que dijo que lo hizo así? Soy yo, profe, deje abrir la imagen. Alexis. Sí, profe, deje. A ver, comparte su pantalla. Sí, lo que hizo usted por intervalos era si se quisiese hacer un histograma. ¿Ya se ve, profe? Ya se ve. Pues eso fue lo que yo hice, mire. Aquí está, claro. Aquí saqué su método, mis esfuerzos de fluencia, y lo Ajá. dividí entre 24 y me da 4.956. Perfecto, muy bien, sí. Para la desviación estándar usé la fórmula que está ahí en el libro. Exactamente. Donde es la sumatoria de este valor menos el promedio al cuadrado. Y le puse n-1 porque ahí en el libro decía algo que si eran menos de 30 datos se podía usar el de n-1. Sí, exactamente. Entonces lo dividí entre 23 y me da que la desviación estándar es 437.1416. Y para el coeficiente de variación solo es la división de la desviación estándar entre el promedio y me da 0.088 y lo multipliqué por 100 para que me diera en porcentaje y me da 8.8%. Está bien, es un buen control de calidad, ¿verdad? Es un buen, claro, es a cero. Y el ejemplo que estábamos viendo, los valores que estábamos viendo en el libro eran de concreto. Siempre el coeficiente de variación en acero es menor que en concreto, porque es un procedimiento más mecánico, más estandarizado el fabricar acero que el fabricar concreto. Entonces los coeficientes de variación es normal que sean menores en acero que en concreto. ¿Está bien? Eso es todo lo que había que hacer. Pueden usar pueden calcular estos problemas usando el Excel. El Excel calcula los coeficientes, los promedios y los coeficientes de variación con una sola, ¿cómo le llaman? Orden que usted le dé, ¿no? ¿Sí han hecho eso en Excel? Sí, profesor. Sí, profe.
También lo pueden hacer, o para checar sus... ¿Sí? Una pregunta. Sí. Entonces ocupamos N-1 porque yo lo ocupé con 24 datos completos. Está Sí, bien. Las dos maneras está bien. Es muy poca variación lo que le da. Ajá. Cuando son números pequeños, es más recomendable N-1. Ok, Pero está bien, si lo hace con N, está bien. gracias. Bueno, el segundo problema, Profe, ahí donde le mencionaba que tenía dudas porque según se hacía con la fórmula también que tiene el libro. a ver, proyéctelo y lo vamos viendo. Ya no lo hice, profe, porque no lo nada más hice. estuve leyendo y A ver, leí ¿quién lo el hizo? ¿Quién hizo el segundo? Yo lo intenté, pero me dio un número negativo y creo que estoy mal. Sí, le dio negativo, sí. Pero Profesor, proyéctelo y lo vamos viendo. yo también lo intenté hacer, profesor. ¿Lo puedo proyectar? Proyéctelo. ¿Quién es? ¿José Andrés? Sí, Andrés Zúñiga. A ver, proyéctelo. Veamos. ¿Ya se ve mi pantalla? No. ¿No? A ver, Sí, yo sí la veo. sí, ya se ve, sí. ¿Sí se ve el archivo? Ya lo veo, sí. Pero estoy viendo el 3.2. Sí, ya está abajo, está abajo. Aquí está, exactamente. Está bien. A ver, entonces piden calcular la resistencia promedio para la que debe diseñarse, lo que se estaba yo explicando, ¿no? Sí. F' 250, desviación estándar de tanto, ¿no? Entonces, aquí está. Sí. FP es esa ecuación, exactamente. F'(C) sobre 1 menos TB, es la que estábamos viendo que les decía, ¿no? Sí, FP tiene que ser mayor de... Entonces, para tener el coeficiente de variación, calcula la desviación estándar entre el promedio, es la definición de coeficiente de variación. ¿Y qué hizo después? Yo hice... Buena pregunta. ¿Qué es eso de...? Es que hice álgebra porque no tenía... Obviamente no tenía el promedio de... Para el coeficiente de variación no tenía el promedio. Entonces hice álgebra y ya al final me dio que la resistencia promedio era igual a la resistencia de diseño más T por la desviación estándar. Ajá. Y bueno, ya con eso ¿Cuánto es? te conté igual a 1.28 me dio 307 y con T igual a 1.64 me dio 323. Está bien, eso es, así es, está bien. O sea, F'(C) 250, pero como yo les decía, FP tiene que ser mayor. Ajá. Para que solo un cilindro en cada 10 o un cilindro en cada 20 tengan una resistencia menor que los 250 en este ejemplo. Sí, bueno. Ustedes diseñan una mezcla